Saludos cordiales, estimado docente, abogado Luis Antonio Espinosa Bravo, quien les saluda Flérida Alexandra Saltos Rezabala, moderadora y coordinadora del Grupo G de la asignatura de Derecho Constitucional. Me complace presentar a los integrantes del mismo con sus respectivos temas a tratar. Luis Eduardo Cartagena Delgado, los principios de la aplicación de los derechos. Marco Patricio Macías, todo derecho es justiciable. Eduardo Mauricio Macías Cedeños, la fuente de los derechos. Y Flérida Saltos, conclusiones. La Constitución es igual para todos y todos tienen el mismo derecho a llegar donde la Constitución lo permita. Con esta pequeña introducción presento al compañero Luis Cartagena Delgado, que nos profundiza sobre los temas de los principios de la aplicación de los derechos. Adelante, compañero. Los principios son mandatos o normas jurídicas que deben de ser aplicados, los mismos que requieren una interpretación, y su aplicación es general, lo que quiere decir que no se evidencian como un individuo, sino que más bien tienen un impacto a nivel colectivo. Cuando existe un conflicto entre principios, es necesaria una ponderación de estos para establecer la prioridad de unos sobre los otros, ya que no siempre prevalecerá el mismo y depende mucho de lo que son las circunstancias que presentan. Los titulares de los derechos, por así decirlo, somos todos, ya sea de manera individual o que formemos parte de grupos colectivos, pueblos, nacionalidades y demás, que se encuentran amparados en el artículo 10 de la Constitución del Ecuador, de 2008. Si se vulnera un derecho de manera individual, también se puede asumir que se lo vulnera de manera colectiva. Suponiendo el caso en el derecho de la salud, si existen deficiencias en el abastecimiento de productos como medicinas para cierta enfermedad, no solo se determinaría que una persona está siendo vulnerado su derecho de salud, sino que todas aquellas personas que padecen la misma enfermedad están siendo vulneradas. Cuando son violados los derechos se materializan mediante la exigibilidad de las acciones previstas en la Constitución y son de beneficio popular. Si bien es cierto, todos debemos ser tratados por igual, así lo dice la Constitución al menos, pero existen ciertos aspectos donde se amerita una diferencialización, ya que es necesario un análisis de la realidad de los hechos. Como por ejemplo, una disputa en la tenencia de una vivienda, donde el conflicto se da entre un padre y el hijo. Asumiendo que el padre sea una persona con discapacidad, y peor aún si tiene una enfermedad catastrófica, se le concedería el derecho de vivienda a él sobre su hijo, ya que la convivencia de ellos dos podría afectarle a la salud y el bienestar del adulto mayor. En el Ecuador todos los principios constitucionales son aplicables, aunque puede ser algo complejo su aplicación en realidad, ya que si continuamos con el principio de la salud, este puede estar saturado, como fue en el caso de las pandemias, o puede incluso haber un desabastecimiento en lo que son los insumos. Y si no se dispone del dinero, recurso económico para adquirirlo de manera particular, pues podría fallecer. Lo mismo sucede con la alimentación. Si no se tiene el dinero suficiente para lo que es la compra de los víveres, en su momento la salud se puede ver degradada y también fallecer. La integración del Estado a los diferentes tratados o pactos internacionales en pro de los derechos humanos es importante, ya que en estas se crean organismos que velan por el cumplimiento de los derechos, que además emiten informes periódicos sobre su cumplimiento, y las recomendaciones son de obligatoriedad para los estados partes. Gracias. Gracias, compañero Luis, por su valioso aporte a este foro, mediante el cual el derecho es un conjunto de condiciones que nos permite la libertad de cada uno y acordarse a la libertad de todos. Damos paso al compañero Marcos Patricio Macías con el tema "Todo derecho es justiciable". Muy buenas noches, estimados compañeros y estimado docente.
Y como bien lo mencionó la compañera, voy a tratarles sobre el tema todo derecho justiciable. Como bien lo sabemos, para la teoría tradicional de los derechos humanos, los derechos que eran justiciables eran solo aquellos que se vulneraban de una manera demasiado negativa, en donde debía existir una intervención por parte del Estado. Pero esto fue cambiando al pasar de los años, donde se fueron incluyendo los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, y que desde mi punto de vista es un gran avance debido a que dentro de- de este tema, al justiciarlos, a estar dentro de un tribunal, se da una mayor garantía a los derechos y al cumplimiento de los mismos. Y es algo muy beneficioso para todos los ciudadanos en conjunto. Los países que adoptaron esta justiciabilidad para los derechos son Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, en todos los derechos. Por otra parte, también un tema relacionado a este es la prohibición normativa, el cual se basa, como nosotros sabemos, en nuestro Estado constitucional de Derecho y Justicia. Tenemos una estructura de las normas jerarquizada, en donde encontramos principalmente a la Constitución. Partiendo de este punto, podemos deducir que ninguna otra norma puede estar por encima de lo que la Constitución prescribe. Y asimismo la Constitución debe hacer valer todos aquellos principios que contiene. Un ejemplo que se puede dar aquí lo de la Constitución es cuando se está en cualquier código se dice que no se debe hacer ningún tipo de discriminación, pero la Constitución no lo cumple. Por otro lado, también dentro de la aplicabilidad de los derechos, siempre se debe hacer con mayor favorabilidad para los ciudadanos. Esto se puede dar en los casos administrativos, en los casos públicos o hasta en los casos laborales, en donde cuando el empleador y el empleado se van a juicio, en caso de duda se sabe que siempre se le dan el beneficio al empleado. Es algo muy importante y un avance determinante dentro de los derechos de los humanos, de los ciudadanos en sociedad. Y algo muy importante que me permito recalcar es las características esenciales que han tomado los derechos a partir de la Constitución del 2008, en la que se caracterizan como inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Inalienables en el sentido de que los derechos son indisponibles y ningún poder puede vaciar su contenido. Irrenunciables a que se debe a que ninguna persona bajo ninguna circunstancia en la que se encuentre puede renunciar a los mismos. Indivisibles a que los derechos son igual que las personas. No se puede sacrificar un derecho para garantizar otro. Es decir, deben cumplirse todos a cabalidad. Interdependientes es porque todos se relacionan entre sí. Si se viola un derecho, va a ir perjudicado otro relacionado a su materia. Y de igual jerarquía se refiere a que no importa la clasificación que existan, todos deben garantizarse basándose en los principios, valores y garantías que recoge nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, compañero Marcos, por su aporte a este foro. La Constitución no es un instrumento para el gobierno que nos controla el pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno. Damos paso al compañero Erwin Mesías Cedeño con el tema de la fuente de los derechos. Adelante, Erwin. Buenas noches, compañeros. Mi tema a tratar son las fuentes de los derechos. En la Constitución de 1998, las fuentes de los derechos humanos se basaron en 3 puntos. Primer punto, en la Constitución. En el segundo, en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Y en la tercera, en la dignidad humana. En la Constitución, dice que es una gran referente para determinar los derechos del Estado o de las personas que se consideran tan importantes, ya que es la base para la convivencia de los individuos y del pueblo donde se encuentra el Estado.
Los instrumentos internacionales de los derechos humanos se dividen en dos categorías, en los tratados y en el soft law. En los tratados dice que son convenios, pactos y protocolos, donde que tienen los mismos protocolos y la misma naturaleza. Y son instrumentos que requieren de un mismo proceso de aprobación. En el soft law es simplemente se refiere a una firma del Estado. Punto número 3, la dignidad de las personas. La dignidad humana tiene un fundamento jurídico innegable, aunque también se incluye el derecho natural, ya que en el positivismo se critica con frecuencia. Por ejemplo, cuando una persona es obligada a trabajar sin un sueldo o un sueldo que no es debido. Con lo siguiente, en la progresividad. Tradicionalmente, los derechos económicos, sociales, culturales se han considerado un desarrollo gradual y solo los derechos civiles se ejercieron de una forma inmediata. La verdad es que todos los derechos humanos tienen aspectos de realización inmediata y aspectos de progreso. Por ejemplo, que nadie negará la posibilidad de aplicar inmediatamente la prohibición a la tortura. Pero al mismo tiempo requiere de avances en su aplicación. En lo siguiente, la prohibición de la regresividad. Una norma es regresiva, ya que puede ser limitada o restringida o a lo que se impone al ejercicio de un derecho de condiciones, que con anterioridad no deben sostenerse. Es decir, cuando el menos favorable para el titular del derecho. Y por último, la responsabilidad del Estado. Esto tiene como un principio que tiene una referencia con la responsabilidad del Estado, y que es muy importante para la Constitución, ya que tiene 4 puntos importantes, como primer punto, el más alto del deber del Estado, el segundo punto, la responsabilidad objetiva, y tercer punto, la repetición, y el último, responsabilidad por relación a la tutela afectiva. El primer punto dice que más alto deber del Estado consiste en respetar y hacerse respetar los derechos garantizados por la Constitución. Segundo punto, la responsabilidad objetiva. Dice que es un objetivo propio de los derechos humanos, contrastado con el tema de la responsabilidad civil. La repetición. Dice que tiene la obligación de investigar y sancionar a los agentes del Estado que cometen violaciones de derechos, dejando el responsable que pague por todos los crímenes que ha hecho a su nombre del Estado. Y por último, responsabilidad por violencia a la tutela efectiva. Es considerado como un sinónimo de protección efectiva de derechos. Si se violan los derechos de alguien, el Estado está obligado a brindar un tratamiento simple, rápido y eficaz. Gracias. Gracias, estimado compañero, por su intervención. Ha sido clara y específica sobre el foro. Dentro de la conversación, debo manifestar que en este momento vamos a hacer las preguntas a las mismas que serán realizadas por mi persona, quien les habla. La primera pregunta de este conversatorio será para el compañero Luis Eduardo Cartagena Delgado. ¿Qué se hace en caso de los conflictos entre los principios, compañero? Adelante. En el caso de los conflictos entre principios, es necesario una ponderación de esos derechos prácticamente, para ver cuál prima sobre el otro, ya que todo depende de las circunstancias que se den, para poder determinar cuál está sobre el otro, o cuál debemos priorizarlo en especial. Gracias, compañero. Nuestra segunda pregunta va para el compañero Marcos Patricio Macías Macías. Compañero Marcos, ¿cree usted que los principios que la Constitución recoge son la fuente principal para garantizar los derechos de las personas? Gracias, compañera, por cederme la palabra. Y es que sí, es uno de los puntos centrales para garantizar los derechos de las personas en nuestro diario vivir.
considerando principalmente que a más de derechos recoge los principios, valores y garantías constitucionales que son inherentes al hombre simplemente por ser de especie humana. Y la Constitución va a ser lo principal que nos va a respaldar en cualquier conflicto o problema que vayamos a tener a nivel de sociedad y en nuestro desenvolvimiento diario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por su aporte. Nuestra tercera y última pregunta es para el compañero Erwin Mesías Cedeños. Erwin, ¿por qué la Constitución presta especial atención a las violaciones del derecho a la tutela efectiva? Adelante, compañero. La tutela efectiva puede considerarse un sinónimo de protección efectiva de los derechos. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos. Si se violan los derechos de alguien, el Estado está obligado a brindar un tratamiento simple, rápido y eficaz. Pero si el Estado lo perjudica, debe proporcionarle un mecanismo adecuado para reparar. Gracias. Muchas gracias, compañero, por su intervención. En este momento me toca la conclusión del tema tratado, el cual agradecerle a cada uno de ustedes por el resalto a la participación, los intervenientes del conversatorio. Me toca concluir puntualizando que los principios son normas jurídicas propias del constitucionalismo contemporáneo, donde los instrumentos internacionales de los derechos humanos y de los demás derechos se derivan de la naturaleza humana. Estos tratados, convenios, pactos, protocolos, tienen los mismos y son de naturaleza legal, y son instrumentos que requieren un proceso de aprobación, generalmente por parte del Parlamento, dentro de los derechos y la ratificación que debe ser depositada en una organización internacional. El principio es una norma ambigua, general y abstracta, ambigua porque requiere ser interpretada, recreada y no da soluciones determinantes, sino que de parámetros de comprensión. El principio es en general porque rige para todas las personas, en lo colectivo, público, privado. Finalmente, esta norma abstracta es norma jurídica para cualquier situación fática, carece de concreción. La Constitución del 2008 determina que los derechos se podrán promover, exigir de forma individual y colectiva. Este enunciado se complementa con la acción popular reconocida en las disposiciones generales, en el complemento con las garantías constitucionales. Cualquier persona, grupo de personas, comunidades o pueblos o nacionalidades podrán proponer las acciones previstas en la Constitución, haya así expedida por autoridades competentes, siendo las reglas de su producción y que no se contradigan con los principios de las constitucionales. No tiene que ser aplicada para el derecho ordinario y no existe discusión alguna en la teoría tradicional, que establece que el juez debe aplicar la ley. Sin embargo, en relación con la Constitución, tenemos algunas dificultades. En el neoconstitucionalismo, toda norma constitucional es aplicable, aun cuando tenga la estructura de un principio. La distinción entre normas programativas y normas directas aplicables es irrelevante. Por supuesto que esta afirmación implica que las personas estén sometidas, además de la ley, a la Constitución, y que requiere una dosis de creatividad de las personas que aplican, imaginar y crear la hipótesis del hecho y la obligación que manda el principio en el caso de que aplica a la sujeción de la Constitución, y no solo a la ley. Se conoce como el principio de la estricta legalidad. La Constitución en el 2008 recoge lo que en su momento fue una aspiración y un llamado de comunidad internacional. Todos los principios y derechos son inaliables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Es un país como en Ecuador. La Constitución y sus principios y derechos no van a transformar automáticamente la realidad. La aplicación de la Constitución requiere
de múltiples condiciones, entre otras: el texto constitucional sustancial, la cultura legal, el compromiso de la gente dentro del Estado, la participación ciudadana, aunque en la hipótesis más favorable, con todas las condiciones y hasta los recursos económicos, el cumplimiento de los principios y derechos serán incompletos mientras más derechos tengamos, más posibilidades de tener un Estado y una sociedad que los incumpla. Con esta intervención hemos terminado este conversatorio, el tema de los principios de la aplicación de los derechos, y antemano se les agradece por el aporte realizado a este foro.